Queremos pedir a los hermanos que se vayan apuntando. Ya vamos a empezar con nuestro programa de la fe de Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a poner los links para que puedan ir conectándose. Vamos a poner allí también más motivos de oración. Hermanos queridos, vayan conectándose, por favor, a nuestro programa. Vamos a poner algunas melodías para que el Señor pueda preparar nuestro espíritu. Siempre es todo por él.
Vamos a cantar este himno más y al terminar vamos a empezar nuestro programa con una oración. Queremos decir que estamos transmitiendo en el canal de YouTube y en el Facebook Live de la Iglesia Hispana del Sureste de Londres. Que el Señor les bendiga. Cantemos esta alabanza. Santo mi soberano Dios, murió mi Salvador, su vida quiso entregar por mí tan pecador. Oh Salvador, ayúdame que sea fiel a ti, y cuando en gloria reines tú, acuérdate de mí. Pruebas o dolores y no amenaza su aflicción, y aún este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación.
buenas noches nuevamente. Tenemos del programa anterior, tenemos a Charito que pide oración por María Eugenia, Esther Rodríguez, Manuel y familia. Estamos en el programa de la fe de Jesús. Vamos a estudiar el tema de lo que la Biblia dice acerca de la oración y la fe. Pero como bien saben, este programa tiene tres partes. La primera tiene que ver con la oración. Así que nuestros amigos quienes se están conectando, pues vamos a leer un poquito. Tenemos a Iván. Bienvenido, Iván, Dios te bendiga. Hermano Carlos Ibarra, Daniel nuevamente, hola. Hermano Vicente, te hemos extrañado en el programa de las 7, pero bienvenido que estés aquí. Hermana Luz Marina, Dios te bendiga. Oración por su familia, los proteja. Hoy hubo temblor en Colombia, en la costa, que allí vive la familia. Dios les bendiga, hermanos queridos. Es momento de poner nuestras oraciones. Bienvenida, Mariana. Dios te bendiga. Vamos a escuchar dos pequeños testimonios de lo que es la oración, ¿de acuerdo? Ayer les dijimos que tenemos hermanos quienes nos cuentan un poquito cómo es la oración. Hermana Ruth, adelante. ¿Por qué orar? La oración para mí es la conexión que yo tengo con Dios, con nuestro Padre Celestial. La oración nos acerca al Padre, nos da la maravillosa oportunidad de abrir nuestros corazones a Él, de contarle lo que ocupa nuestras mentes, lo que nos preocupa. Es pedirle ayuda, sabiduría, es como conversar con un amigo, ¿ves? En Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Esto es lo que hacemos cuando hablamos con Dios, cuando le entregamos nuestro corazón. Es más, ya Él sabe lo que nosotros necesitamos, pero Él necesita que nosotros se lo digamos. Para mí ha sido una experiencia muy maravillosa abrirle mi corazón cada día. Al principio te cuesta un poco, pero a medida que tú vas practicando, lo vas haciendo diariamente, te vas a dar cuenta que el tiempo se te va pasando y es estar como un amigo igualmente, ¿ves? Es contarle tus problemas, tus debilidades, tus inquietudes, hasta las buenas cosas, ¿ves? Le alabas, porque cuando tú ves las bendiciones, tú te glorificas en Él, ¿ves? Te das cuenta de que por su gracia, ¿verdad?, obtienes pues esas maravillosas bendiciones. Y eso te acerca cada día más a Él. Es hermoso y aprendes a escucharle, ¿ves? Porque al principio parecemos como unos loros, hablando, pero llega el momento de que tus pensamientos se conectan como con sus pensamientos, no sé, y vas a escuchar la voz de Él. Vas a sentir el Espíritu Santo que te responde, que te da otras nuevas ideas, ¿ves? Vas a sentir una paz tremenda, es entregarte completamente a Él. Lo glorificas a Él y sientes su amor en ti. Tú encuentras una conexión que es inexplicable. Es hermoso. Es la principal razón por la cual oramos, ¿verdad? Es estar gozosos con su compañía y con su presencia en ese momento
compartiendo esos momentos de adoración. Tú te sientes más seguro, te sientes con ganas de compartir esas experiencias con otros, ¿ves? Te sientes alegre, te sientes liberado de esas cargas, ¿ves? Y aunque habrá momentos en que no encuentras respuesta a esas situaciones por las cuales tú le estás pidiendo, te vas a sentir fortalecido. ¿Por qué? Porque tú sabes que en cualquier momento tú vas a encontrar esa respuesta a lo que tanto esperas. La oración es el gozo que tú tienes de hablar con un verdadero amigo. Te encuentras paz y alegría para continuar la vida. Muy bien, gracias hermana Ruth por el testimonio. La oración es importante. En estos momentos nuestros hermanos están apuntando sus pedidos de oración, ¿de acuerdo? Tenemos algunos hermanos, por ejemplo, Vicente se ha conectado ya, pide que oremos por su cuñado Alfonso La, sobrino Adrián. Adrián, llevas 3 días, si no recuerdo bien, con nosotros. Su hermana Celeste, Allison. También tenemos a Ángel, quien está viendo el programa con su esposa Isabel. Un abrazo para ti, Isabel. Dios te bendiga, Daniel, está siempre conectado. Y Donna saluda a todos los hermanos, que nuestro buen Dios les bendiga. Hermana Angélica Cervantes, del mismo modo, que el Señor te acompañe, Dios les bendiga. Hermanos, tenemos un cortito testimonio, son 26 segundos. La niña, pues la hija nos va a contar su testimonio. Adelante, Andrea. La oración es el tiempo o momento del día que uno dedica especialmente para Dios, ya sea para agradecerle o para recurrir a apoyo o simplemente para hablar de tu día. Y me parece que como con amigos o familia es algo que es necesario para mantener una buena relación, producto de una comunicación estable. Gracias, Andrea, que el Señor te bendiga. Tenemos ahora también en el grupo de WhatsApp de la Iglesia del Sureste, tenemos a Soledad, pues quien ha hecho pues los deberes como hija del Señor. Ella pide que oremos por su prima Carmen, ella está embarazada, también por Marinelli, quien pide salud y que todo esto muy pronto se arregle. Tenemos también a su amiga Nilsa, quien está en España. Nilsa, si nos estás escuchando, que Dios te bendiga y deseamos que pronto pase todo esto. También a Mayra, quien es médico, que el Señor la proteja en el esfuerzo que hace por llevar salud a los demás. Y también por su familia, por Kivel. Dios la proteja, que ella pueda abrir su corazón a su palabra. El Señor es un Dios generoso, es un Dios de amor. Tenemos también a Jofre, quien ha pedido que oremos. Jofre por Carlos y Santiago Surquillo. Tati dice que oremos pues por el tío Antonio Pino y el cuñado Rafa Lorenzo Pino. Ángel por Juan de la Cruz, que está diciendo por el Señor, que el Señor te dé fortaleza, mi querido Juan, que el Señor te acompañe. Por la hermana María Barca, querida hermana, Dios te bendiga. Nuestra querida suegra, suegra de todos los que se portan mal, ella nos corrige. Querido Ángel, Dios te bendiga. Agradece por la salud y las oraciones de su hermana Zulia en España. Ella está mucho mejor. Que Dios les bendiga. Este es el momento de la oración. Nosotros no podemos estudiar la Biblia si no hacemos 3 cosas. La primera es la oración. Tenemos allí a nuestro querido Marlon, querido, Dios te bendiga. Buenas tardes, noches para nosotros. Un saludo para todos los que, claro que nos acordamos de ti, Marlon. Es un placer. Gratitud por Daniel, Orlando, Alex, Dani. Todos ellos han mejorado notablemente, nos lo dice nuestro querido Ángel Cabezas. Hermanos, estamos a punto de orar. Son las 20:20 de Londres, ¿de acuerdo? Hoy es un programa en el cual estamos transmitiendo por la página de YouTube y por la página de Facebook de la Iglesia Hispana del Sureste de Londres. Estamos en el momento de la oración. Así que yo les voy a pedir, hermanos, donde estén, tomen de su mano a quien está a su lado, abrácenlo y piensen en aquellas personas que quizás en estos momentos ni siquiera tienen noción de que vosotros vais a pedir por ellos. Hermano Segundo, pide que oremos por Eli de Honduras. Hermanita Norma Villalba por su hermana Margot,
quien sufre de muchos dolores de espalda y de cabeza. Hermana Alba Rocío, nuevamente es un placer tenerte entre nosotros. Que Dios te dé fortaleza a ti y a tu familia. Hermanos, es el momento de la oración, ¿de acuerdo? Es el momento en el cual vamos a pedir al Señor. ¿Por qué este culto es diferente? ¿Por qué? Porque en este momento, cuando buscamos al Señor de forma intencional, estamos pidiendo al Señor que desencadene el poder del cielo, pero no para que nos convenza a nosotros, sino para que convenza al que no confía en el Señor. Así que es un momento especial. Dios te bendiga, Yajaira. Vamos a orar por toda tu familia en el Ecuador. ¿Recuerdo? Rick, oramos por Manta, allí en el Ecuador. Y tenemos algún mensaje en el grupo de WhatsApp. Sandra pide que oremos por su hermana Dani, quien volvió a trabajar en Ecuador. ¿De acuerdo? Oramos para que el Señor la proteja. Ana Milena, pues que Dios bendiga a tu familia Marmolejo, a la de tu esposo, Fabio, Ana, Biosotis, John Faber y Emanuel. Es el momento de oración en un grupo pequeño, en un estudio de la Biblia, basados en Marcos capítulo 3, versículos 3 en adelante. El Señor dice que tiene poder para someter a las huestes del mal bajo sus pies. Y en estos momentos la oración es especial porque vamos a pedir a Dios que pueda el Señor darles fe a aquellos por quienes estamos orando, que intervenga milagrosamente en sus vidas para que confíen en el Señor. ¿De acuerdo? Tenemos algún pedido más que está entrándonos. Tenemos pues en el grupo de YouTube, tenemos a la hermana María, pues quien saluda a su familia, ¿de acuerdo? Si tenemos algún pedido más que está entrando por allí, Vicky dice, Vicky, oración por mi hermana Celia, sigue ella mal, se está mejorando, no saben lo que le pasa. Vamos a orar, hermana Vicky, para que el Señor pues dé fortaleza a tu hermana Celia, ¿de acuerdo? Este es el momento, hermanos queridos, donde estemos, tomémonos las manos. Vamos a esperar un mensaje más que está entrando en el grupo de Ministerio Personal de la Iglesia. Tenemos pues a Daniel siempre colaborándonos, atendiendo el programa. Dios te bendiga, Daniel. Tenemos aquí algún mensaje más. Tania Pesantes dice, oremos por el esposo y el hijo de tu amiga Lourdes, que el Señor les protege y les bendiga. Y Vicente, la hermana Leti debe estar por allí, claro que sí. Mis hermanos, yo también quiero hacer una oración especial por nuestros amigos de la iglesia adventista en Wichita, en Kansas. Allí a Liz y a todos los muchachos le mandamos un fuerte abrazo. Están trabajando, proveyendo material sanitario a toda la gente y son hermanos latinos que son fieles al Señor. Vamos a orar, este momento de oración. Tómate de la mano y vamos a pedir al Señor. Querido Dios, sabes que en este momento la oración tiene un propósito especial. Sí es por salud, sí es por bienestar, pero por una cosa es más importante, porque tú quieres convencer al débil en la fe que tú tienes poder para su salvación. Por esa razón pedimos que tus santos ángeles se acerquen a esos lugares donde están ellos, ahuyenten a las huestes del mal y que tu Espíritu Santo descienda el Espíritu Santo con poder, toque esos cuerpos que están sufriendo el dolor, la consternación, toca esos espíritus decaídos por el desánimo, levante esos corazones. Oh Dios, protege a aquellos quienes han pedido protección. Oramos por aquellos que ni siquiera han pedido oración, porque tus hijos en sus corazones tienen nombres de amigos y parientes e inclusive de personas que se oponen a ellos, por los cuales pedimos que tu Santo Espíritu vaya. No te estamos pidiendo, Señor, por nosotros, sino por ellos. La oración es por ellos, para que tú les convenzas, salves sus almas del mal y les prepares para tu encuentro. Confiamos que tu palabra es poderosa y tu voluntad supera todo entendimiento. Oh Padre, para la salvación de sus corazones, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, que el Señor les acompañe, hermano, pues Carlos, muchas gracias por sus oraciones. Marlon pide que oremos por su familia Mendoza Zarzosa. Muy bien, vamos a poner una canción en la cual pues nos va a ayudar a entender un poquito mejor el tema de la oración. Lo vamos a escuchar y vamos a cantar donde estemos. El
Señor les dé fortaleza, hermanos. Son las 8:25. Meditemos en estas palabras. En la oración encuentro calma. En la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma. Hablar con Dios me da su paz. Hablar con Dios, qué privilegio. Abre mi alma al Creador, sentir que el cielo está abierto y oír la voz del Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Le perdonó mi Salvador. Hablar con Dios no necesito, me da las ganas de vivir la vida en él tiene sentido, pues sé que me puede oír. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Así es, el Señor te perdona, el Señor está dispuesto a que puedas tener paz. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Hoy estamos estudiando la lección número 3, pero todavía no empezamos. Tenemos algunos saludos. Hermano Ibarra, gracias por pedir oración por mi familia, por mi esposa Patricia y por mi pequeño Daniel. Tenemos también a Marina, quien pide que da gracias a Dios por sus bendiciones y pide por su familia en Ecuador, sus muchachos en España, Estados Unidos y por la familia Cuáces Mendoza, que tristemente falleció la mamá. Muy bien, estamos entrando, hermanos, a la segunda parte de nuestro programa, ¿de acuerdo? Nosotros no podemos nosotros pensar que la vida cristiana es algo estacionario, es algo de estar quietos. La vida cristiana necesita que los cristianos puedan entender un poquito más lo que el Señor quiere, ¿de acuerdo? Así que dentro de lo que llamamos ser discípulos del Señor, de lo que es ser un buen discípulo, pues vamos a ver algunas ideas de cómo nosotros podemos ser
discípulos de nuestro Señor. Un discípulo que no está activo es un discípulo pues que la va a pasar mal. El enemigo va a golpearlo y no va a poder compartir. En estos días, la única labor que puede hacer un cristiano es compartir, ¿de acuerdo? No podemos salir a la calle, no podemos hacer muchas cosas, pero sí podemos compartir la palabra de Dios. Por eso yo te animo a que tú te suscribas al canal, compartas el link y mañana a todos tus amigos, tus contactos en el WhatsApp, tú se lo pasas. Ese es tu trabajo. Le mandas un mensajito, le dices, mira, amigo, yo te invito a que participes conmigo, ¿de acuerdo? Y tú deja que el Señor se encargue. Por eso es importante que todos los que participamos seamos miembros involucrados. Tenemos a nuestra querida Luz Marina, pues que pide por su familia Elvira, dice, agradece porque ella está pues con nosotros, con ayuda de muletas, etcétera. Ella está adelante a pesar de las dificultades de la salud que tiene, ¿de acuerdo? Oramos por nuestra amiga Elvira. Miren, vamos a avanzar. ¿Quién es? En la Biblia el Señor constituye una palabra llamada discípulo, ¿de acuerdo? Discípulo no es alumno, discípulo es quien comparte una vida, una experiencia. Mire, Jesús cuando empezó su ministerio formó discípulos, no creyentes, no miembros de iglesia. Por eso yo te digo muchas veces que este programa no es para que tú te hagas miembro de una iglesia, sino para que te hagas discípulo de Jesús, ¿de acuerdo? Entonces, todo miembro del Señor tiene que ser un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Pues muy sencillo. Es quien cree en el Señor, le sigue y se compromete con Él y forma nuevos discípulos. Sería absurdo que esta noche nos fuéramos a casa sin que yo te dijera que si tú compartes el link, estás formando discípulos. Mira qué sencillo te lo han puesto ahora. En los tiempos antiguos tenían que caminar. Ahora, ¿qué pasa con los líderes? Claro, los líderes son necesarios. La expresión discípulo se aplica a los alumnos de un maestro cuando hay un instructor y un aprendiz. Como fue Jesús, o los que aceptan el Evangelio y sigan a Jesús, ¿de acuerdo? Ahora, el llamado del Señor es que sigamos al Cordero. Jesús es el Cordero, Él representa al Cordero. Estos son, dice, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre toda la gente como los primeros frutos para Dios y para el Cordero. Interesante que siguen al Cordero por donde quiera que va. El Señor es el Cordero y nosotros le seguimos. Los redimidos tienen una característica, que somos seguidores del Cordero, los discípulos del Cordero. ¿Cómo podrán seguir al Cordero en el cielo si no aprendieron a seguirlo en la tierra? Esto es un poquito contradictorio. ¿Cómo podemos ir al cielo nosotros si no hemos aprendido a servir al Señor aquí en la tierra? Por eso es importante que sigamos al Cordero, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar un poquito más. Bien, tenemos aquí, ¿cuál es la orden del Señor? La orden del Señor es: id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñarles a cumplir todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, tenemos que ir a ser discípulos. Hoy el llamado es: comparte el link y estás haciendo discípulos. El maestro ratifica esto. Jesús dice: al discípulo debe bastarle con ser como su maestro y al siervo como su señor. Qué privilegio el nuestro tener a Jesús como nuestro maestro y a la vez nuestro Señor. El discípulo vive una experiencia diaria de transformación, una experiencia que no se limita a la emoción sino a la práctica. Implica que estudies la Biblia, ores y testifiques. Estamos haciendo 3 cosas esta noche. Ya hemos orado, estamos en la parte de la testificación y luego vamos a estudiar la palabra de Dios. 3 cosas que un cristiano tiene que aprender a hacer. Y hoy el testificar es simplemente compartir el link. Oye amigo, oye amiga, mira, te mando este correo electrónico, te mando este WhatsApp, te escribo un texto en el Facebook, te escribo, estudia, mira, júnete conmigo a esta comunidad, estamos estudiando la palabra de Dios. Y ya has testificado, no has hecho más sino que testificar. Y al estar con Cristo, dice, con el Maestro, el carácter de Jesús se reproduce en el discípulo. No podemos ser discípulos si no hacemos estas 3 cosas, de modo que el carácter no puede reproducirse. Miren, ¿cómo se formaron los primeros discípulos en el tiempo de Jesús? Pues muy sencillo, un discípulo nunca termina de formarse.
Por eso un cristiano que diga que lo sabe todo es un cristiano pues que no le va bien. Un cristiano siempre está aprendiendo, porque el objetivo del cristiano es crecer a la estatura y altura de Jesucristo. ¿Cuánto tenemos que esperar para esto? Seguir caminando. No importa la distancia, sino seguir caminando. Bien, esto no lo voy a leer completamente, pero la cita dice que cada discípulo verdadero, nace en el reino como un misionero, como alguien que comparte fe, como quien comparte esperanza. Y así los traemos a Jesús, los llevamos a Jesús. La misión del cristiano es traer potenciales discípulos al Señor. El Señor toca los corazones, Él convierte a las personas. No lo hacemos nosotros no tenemos ningún poder para convertir a las personas, lo tiene el Señor, ¿de acuerdo? Miren, esta cita dice, ciertamente la mies es mucha, pero son pocos los obreros, ¿eh? El Señor necesita obreros, necesita personas que compartan esperanzas. Si tú compartes este link con alguien, compartes esperanza, ¿de acuerdo? Que el Señor te bendiga. Muy bien. Vamos a terminar esta parte, vamos a poner una canción pues para que nos ayude a entender lo que el Señor quiere de nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a cantar Santo es el Señor. Nuestros corazones hoy cantarán en tu loor, purifica nuestra voz, llénanos de tu poder, que tus ángeles en luz, junto a toda creación, nos unamos en adoración por tu infinito amor, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor. Cuando el mundo acabe ya y reine al fin la paz, reunidos para darte honor, nuestras voces se alzarán, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor, cantando santo es Él, santo es el Señor, santo es Él, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor. Amén. El Señor es santo. Queremos dar la bienvenida otra vez a Gregorio Cana, quien ha vuelto pues al programa, ha tenido que hacer un mandado, ayudar a su amigo. Vamos a orar por Antonio Pino, nos lo han pedido varias personas también. Y también pues Joan, bienvenido, estás con nosotros. Estamos muy contentos de tenerles en este programa. Bien, la tercera parte es el estudio propio de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces ya hemos orado, hemos aprendido a testificar y ahora nuestro propósito es a estudiar lo que el Señor dice en su palabra. Hoy vamos a estudiar el tema que tiene que ver con la oración y la fe, ¿de acuerdo?
Entonces, vamos a estudiar este tema. Miren, hermanos, las personas que quieren conocer al Señor tienen que saber de que el Señor necesita que lo entendamos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, vamos a empezar con la oración. La oración es lo más importante en el aspecto del crecimiento. Tú tienes que respirar. Y si tú no respiras, mueres. Fijaos la tragedia de esta enfermedad, como nos cuenta nuestro amigo Gregorio. El coronavirus ataca la respiración, ¿de acuerdo? Otros órganos más, pero básicamente la respiración. De modo que el respirar se hace imposible. Si tú no oras, prácticamente estás viviendo sin respirar. Al orar tú echas fuera todo aquello que el enemigo ha puesto en tu corazón, los malos sentimientos. Por eso es importante que ores. Y si no sabes, no necesitas hacer una oración muy complicada. Simplemente vamos a seguir un poquito el curso para entender cómo podemos orar. Bien, la oración. Ahí tenemos la cita que está en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Miren, yo lo tengo aquí. Dice, entonces volví mi rostro hacia Dios, buscándole en oración, con ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Bienvenida, Patsy, que estás con nosotros. Así que la oración primeramente es el primer medio por el cual nosotros nos comunicamos con nuestro Señor. Entonces, esto es, vamos a ver la respuesta a esta pregunta, ¿de acuerdo? ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Pues los hermanos ya lo saben, es por la oración. No hay otra forma. Él te dice y tú tienes que responder. Si tú no respondes, no hay comunicación de vuelta, ¿de acuerdo? Seguimos, bien. Ahora, ¿qué es la oración? ¿De acuerdo? ¿Qué es la oración? Bien, aquí tenemos la cita. Estamos todos juntos. Miren, Primera de Samuel 1, 9 al 15. Yo puedo buscar Primera de Samuel y puedo leer toda la cita, pero lo hemos puesto allí para que puedan vosotros tener un poquito más de facilidad. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 15. Aquí estamos juntos, ¿de acuerdo? Bien, esta es una historia larga. Es una historia de una mujer llamada Ana, la cual no podía tener hijos. Voy a leer la primera parte y la última. Dice así: un año después que hubieron comido, Ana se levantó en Silo mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su sitial junto a la jamba en la casa de Jehová. Y con amargura de alma suplicó a Jehová y lloró efusivamente. Si tú crees que Dios necesita que tú le ores con frases fabricadas, te equivocas. Esta mujer estaba amargada por la vida porque no podía tener hijos. Y en el tiempo de ellos, pues tener hijos era muy importante. Así que la pobre Ana lloraba amargamente. ¿Y dónde desfogó? Con Dios. Dios no le molesta que tú le digas que estás enfadado. Dios no te va a hacer nada. Dios quiere que tú le cuentes. Aquí te dice el pasaje, dice, y con amargura de alma suplicó a Jehová y lloró efusivamente. Estaba triste. Entonces la historia cuenta pues de que vino el sacerdote le dijo muchas cosas y finalmente pues el versículo 15 dice, mira, Ana respondió y dijo, no, Señor mío, yo no soy una mujer de espíritu, soy una mujer de espíritu afligido, no he bebido, sino que derramo mi alma en presencia de Jehová. La oración es derramar tu alma delante del Señor. Yo por eso te digo, mi querido Gregorio, dice que se han agotado las velas, espera que Gregorio, ora por tu amigo, levántate al Señor y dile, Edna, oramos por tu familia, oramos por tu hijo Jason que está enfrentando como sanitario. Y tenemos tantos muchachos de la iglesia como Adelka, como Seidení, tenemos a Donna que están enfrentando esto. Y sí, a nuestros queridos hermanos de iglesia que muchos de ellos trabajan en los sectores de la limpieza y están expuestos. Oramos por todos ellos. La oración, dice, es derramo mi alma en presencia de Jehová. O sea, Dios no necesita fórmulas mágicas. Vete a casa, cierra la puerta y dile, Señor, no sé cómo decirte esto, pero te lo voy a decir. Y cuando tú empieces te darás cuenta que no podrás parar, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver la respuesta. La oración es el acto de hablar a Dios como a un amigo, ¿de acuerdo? Bien, avanzamos. Ahora, ¿cuánto
poder tiene la oración sincera? Y entonces nos vamos a Santiago. Hemos preparado esto para que vean que los textos pues no los inventamos. Muchos cristianos piensan que nos buscamos los textos de algún lado. No. Vamos a Santiago, vamos al capítulo 5 y al versículo 16. Aquí lo tenemos, miren. ¿Cuánto poder tiene la oración? Dice, confesaos pues los pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La petición eficaz del justo puede mucho. ¿Cuánto poder tiene la oración? Esa es la pregunta. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es un justo en la Biblia? Es alguien que reconoce su necesidad del Señor. Por eso, si tú en tu corazón tienes necesidad del Señor, solo tienes que orar. Y mira lo que dice el Señor en su palabra, que esa oración sencilla tiene mucho poder, tiene mucho poder. Tú no sabes el poder que tiene el Señor. Bienvenido, Ricardo Rondal, desde Ecuador. Querido Ricardo, Dios te acompañe. Estamos estudiando acerca de la oración. Y Charito pide que oremos por la familia Collazos. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Así es. Vamos con nuestro estudio. Bien, la siguiente pregunta. Estamos con la pregunta número 4. Ahora, una vez que terminamos la oración, tenemos que cerrar la oración. Hay un único nombre en el cual se tiene que terminar la oración, ¿de acuerdo? Vamos a Juan 14:13, bien. Juan es uno de los 4 evangelios y tenemos que buscar el capítulo 14 y el versículo 13. Aquí está. Bien, Juan 14:13. Y dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todo lo que pidáis en mi nombre. ¿Quién está hablando? El que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este de quien estamos hablando es Jesús. Por lo tanto, cuando oremos y acabemos la oración, no estemos con, algunos oran en nombre del Padre y del Espíritu Santo, en nombre de Dios, no. La oración se termina en nombre de Jesucristo. ¿De acuerdo? Mira, querido hermano, hermana, yo te digo lo que la palabra de Dios dice. Ayer hemos estudiado que cuando la palabra de Dios se revela, uno tiene la voluntad de elegir o no. Pero yo te pido que elijas al Señor. Dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, el que dice el camino, la verdad y la vida, dice, eso haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por lo tanto, cuando termines de orar, termina en el nombre del Señor. Bienvenido Ricardo Rondal de Ecuador, Manuel Santana de la República Dominicana, que Dios te bendiga. Franklin, te extrañamos desde Madrid. Dios te bendiga, querido Franklin. Muy bien, seguimos, avanzamos. La siguiente pregunta, la número 5, ya pasamos a, ahí está la respuesta, en nombre del Hijo, quien es Jesús, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿contesta Dios las oraciones? Esta pregunta es muy importante porque algunos cristianos tienen temor de que Dios no les conteste. Dicen, como no me va a contestar, no, hay que orar, ¿de acuerdo? Vamos a buscar Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, ¿de acuerdo? Hemos puesto aquí una camarita para que podáis ver, pues, de que se nos ha movido un poquito la cámara, la hemos arreglado. Para que podáis ver lo que dice el texto bíblico, ¿de acuerdo? Miren, son unos cuantos versículos. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad a la puerta y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y al que llama a la puerta se le abre. ¿Qué hombre de vosotros que si su hijo le pide un pan le dará una piedra, y si le pide un pescado le dará acaso una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le piden? Aquí está, a los que le piden. Entonces la pregunta es, ¿contesta Dios? Dios contesta, sí, Dios contesta, pero contesta como nos conviene. Ahí está el ejemplo de un padre. Tu hijo te dice, papá, mamá, tengo hambre. Y tú que encuentras ahí pues un alimento que no le viene bien, ¿tú se lo das? No. Entonces a veces el padre no nos contesta porque no nos conviene, ¿no? Yo no tengo, son las 8:50, quizás me pase unos 5 minutitos más.
¿de acuerdo? Hoy el programa ha sido un poquito apretado, lo siento así, pero bueno, permitirme. Querido Ricardo es amigo de Segundo, bienvenido Ricardo, estamos orando por ti, ¿de acuerdo Ricardo? Bienvenido. Bien, a veces, les cuento una historia muy pequeñita, a veces una familia decía, Señor, danos un hijo, y claro, ¿quién no quiere un hijo en su hogar? Un hijo es la culminación del amor de los padres. Sin embargo, pues el Señor no quería, y los padres insistieron, oraron, y el Señor pues se vio obligado a responder. A veces ponemos a Dios en la posición de que Él tiene que obligarse a responder una oración que no nos conviene. Y este niño pues creció y se hizo un niño rebelde, un niño caprichoso. Finalmente a los 20 años el niño entre las drogas y el dolor, los padres decían, oh Señor, ¿cómo hubiésemos querido que este niño no nazca? Ver un hijo perdido entre las drogas es difícil. Ellos siguen orando por su hijo, pero a veces el Señor calla. Hubo un rey en la Biblia que el Señor le dijo, mira, vas a morir, prepara tu casa. Él dijo, no Señor, yo no quiero morir, yo tengo tiempo para vivir. Y oró, y el Señor, bueno, pues te voy a dejar vivir. En esos años que el Señor le dio, que él no quería darle, pero el Señor insistió, le nació el peor rey de Israel. Fue una desgracia esos años. Por eso el Señor nos responde como nos conviene. Dios no se porta como un niño caprichoso. Muchos niños, papá, quiero aquello, y como pues somos buenos padres decimos, le damos. No, muchas veces hay que decir no. Bien, avanzamos. Ahora bien, pasamos al segundo tema de la fe, ¿de acuerdo? ¿Qué es la fe? Bien, estamos juntos, ¿verdad? Vamos a Hebreos 11, 1 al 6, ¿de acuerdo? Entonces yo busco en mi Biblia el libro de Hebreos, ¿de acuerdo? Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 6. Bien, aquí estamos, bien, estamos juntos, ¿verdad? 1 al 6 dice, y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo es porque para ella fueron aprobados nuestros mayores. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Versículo 6, no debí leer esto, dice, pero sin fe es imposible agradarlo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? La fe es confiar en Dios, aunque tú no veas el resultado. Tú puedes confiar en el Señor sin ver el camino, ¿de acuerdo? Pues yo te animo a que confíes en el Señor, porque todo aquel que tiene fe agrada a Dios, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos a la siguiente. Tomo un poquito de agua, porque estamos hablando como los loros aquí, pero bueno. ¿Cómo se desarrolla la fe? Ahí está. Tienes el texto en Romanos 10, 17, ¿de acuerdo? Bien, vamos a Romanos. Estamos juntos y yo les he puesto aquí la cámara, pues para que vean que el texto dice lo que dice. Es más, está allí puesto. Romanos 10, 17, ¿de acuerdo? Ricardo, gracias por estar conectado, Ricardo, es un placer tenerte. 10, 17, dice la palabra de Dios así, así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra del Mesías. Algunas Biblias dicen la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aquí tenemos la cita, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo se desarrolla la fe? Pues se desarrolla estudiando la palabra de Dios. Si tú escuchas la palabra de Dios, una forma de escuchar es leer la palabra de Dios, entonces tú podrás entender la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Por eso el Señor desea que tú puedas seguir estudiando su palabra. Pregunta, son las 8:54, nos quedan 2 slides para terminar. Bien, una vez que hemos estudiado la palabra de Dios, la hemos escudriñado, ¿de acuerdo? Estas lecciones son básicas, podemos ahondar más cuando acabemos esta. Vamos a ver que hay que hacer 4 cosas. Ahí las tienes en la pantalla. Yo voy a darte la pantalla completa para que lo puedas ver claramente, ¿de acuerdo? Bien, la primera es, debes practicar la oración. Ahí hay un texto que dice, en la tarde, en el amanecer y al mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Es decir, debo orar 3 veces al día.
Yo te sugiero que ores en las comidas. Qué bonito es pedir al Señor una bendición por el esfuerzo de tu trabajo, por lo que te ha permitido traer a tu familia. Así que ora al Señor 3 veces al día. Ya sabes que no necesitas una oración elaborada. Dile lo que tú piensas y termina en el nombre de Jesús. Una oración sencilla, sabes que puede mucho. Dice, la oración del justo puede mucho. La número 2, practicar la oración personal. Es importante. La oración que hacemos aquí tiene su propósito, pero si tú no oras personalmente, estás muriéndote de asfixia. Te estás asfixiando. Tu espíritu, tu corazón no puede echar lo malo y no puede recibir lo bueno del cielo. Por eso es importante que practiques la oración personal. Miren, Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en lo público. ¿De acuerdo? Bien, 3. Vamos a la tercera parte. Pedir cosas convenientemente. Miren, Santiago 4:3 dice, pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Yo cuando era pequeñito, no sé, los que han sido pues de mi generación, hemos pasado muchas crisis en nuestros países. Y pues en Navidad pues uno oraba, ¿no? Señor, quisiera que me mandes aquella motito de baterías. Costaba casi como una casa aquello. Y muchas veces pues nunca esa oración fue respondida. Porque si apenas había para los gastos de la casa, no va a estar gastando en una moto. Es más, ni siquiera tenía gasolina para meterle a la moto. A veces pedimos cosas que el Señor no son convenientes, ¿no? Y nos enfadamos. Somos como niños caprichosos, Señor, dame. Y el Señor te dice, no te voy a dar porque no te conviene, ¿de acuerdo? Y la última, pedir con fe. Ya sabes que fe significa confiar en el Señor a pesar de que no lo veas. Pedir con fe, Mateo 21:22. Y todo lo que pidáis en oración y creyendo, lo recibiréis. ¿De acuerdo? Bien, hemos terminado el estudio. Ahora, ¿cuál es tu decisión en todo esto? Mira, es tu decisión. La primera parte es, yo creo que Dios escucha y contesta las oraciones. Si tú lo crees, levanta tu mano. Si tú puedes levantar tu mano poniéndole allí en el chat una manito. Yo te invito, son las 8:57 hora de Londres. Yo te voy a quitar 5 minutos más del tiempo, pero si tú decides que el Señor, crees que el Señor escucha, pon ahí en el chat una manito, ¿de acuerdo? No tengas temor, ¿de acuerdo? Es bueno decidir, aprender a decidir por el Señor. La primera pregunta afirmación es, yo creo que Dios escucha y contesta las oraciones, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias Lisette Castrillón. Gracias Marlon, gracias hermana Alba, tú crees que el Señor, qué bonito, crees lo que el Señor dice. Muy bien Manuel Santana, Dios te bendiga. Tenemos en el grupo de la iglesia pues a la mamá de Soledad, de ella hermana, gracias. José, Dios te bendiga José, tú crees que Dios, di que sí. Tu amiga dice que sí, Olga, muy bien. Tenemos allí pues a Gregorio Cana, Dios te bendiga. Donna, Ricorla, Ruth Abreu, Vicente Mendieta. Levanta tu mano porque tú crees. Confiesa a tu Señor que Él escuchará tus oraciones. No tengas temor, que nuestro Señor es un Dios generoso, ¿de acuerdo? Tenemos allí a Vicente, Cintia, Marcelo Hurtado, Cintia Tenepaguay. Tenemos pues a Tatiana, Dios escucha y contesta tus oraciones. Ahora, esta es tu labor. Por tanto, yo resuelvo orar con fe todos los días. Bien, muy bien, Norma, Franklin, Blanca, muy bien. Y tenemos en la iglesia hermanos que van afirmando, hermana Elizabeth, Mariela, Dios te bendiga, que el Señor te dé fortaleza, ¿de acuerdo? Bien. Queremos que el Señor pues pueda fortalecer a nuestros hermanos que van tomando su decisión, ¿de acuerdo? Franklin, Blanca, Luz, Marinita Mora, Juan Marcelo Hurtado, hermanos, si tú crees estas cosas, el Señor está contigo. No te olvides que el Señor nunca se va a olvidar de ti. Yo te invito a que donde estés, cierres tus ojos.
mires al cielo, porque ese Señor pronto viene. Aquel que contesta las oraciones, aquel quien es tu Padre, Él está presto a escuchar tu voz. Dios te bendiga, Carlos. Escuchemos esta canción y hagamos una oración silenciosa. Si las pruebas de esta vida debilitan ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez, mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Dios te bendiga, Ana María. Pienses que demoro y sientas que me atraso. Vamos a orar por Tatiana, Valeria y Gaby están conociendo al Señor. Patsy, Edna, que Dios te bendiga. Ricardo Rondal, el Señor te acompañe, que te dé fortaleza. Aunque Querido Marcelo, que Juan Marcelo, y sientas que me atraso, Dios amoroso, yo no me olvidé de ti. ¿Cómo podría el Señor hablar a tu corazón si tú no miras al cielo? Busca al Señor en oración. No importa dónde estés en tu corazón, dile: Señor, ¿cuánto tiempo he estado sin respirar? Sopla en mi corazón aliento de vida. Señor, escucha la canción. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si en la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara jamás se olvida de ti, de su hijo alguna vez, Dios te bendiga, Marina, Vicky. aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez, yo no me olvidé de ti. Vendré otra Amén. vez. Señor viene. Dios te bendiga, mi querido hermano, hermana. Conozcas al Señor poquito o mucho, eso no importa. Lo que importa es de que tú vas a hacer de la oración una herramienta para tu vida y el Señor podrá utilizarte. Yo te invito esta noche, mientras vamos terminando nuestro programa, en tu corazón no es necesario que pongas ahora tu mano ni digas nada, pero busca al Señor en la oración. Vas a abrir las puertas del cielo. Son las 9:04 horas de Londres. Vamos a acabar ya mismo. Me permite hacer una oración para que el Señor te acompañe. Dios te bendiga, Consuelo. Un abrazo para ti, Consuelo y Janet. Os queremos mucho. Vamos a orar. Querido Padre, te pedimos, Señor, levantamos nuestras manos hacia ti, Señor, en señal de amor, en señal de fidelidad. Desciende, Señor, en cada corazón de nuestros amigos y hermanos. Esta crisis, Señor, ha venido a bien porque hemos podido conocer tu amor, oh Padre. Oh Señor, qué Dios bueno que eres, que nos dejas hablarte. Y a veces nos hemos golpeado en la vida, nos hemos caído, nos hemos lastimado y hemos clamado a las montañas
y nadie respondió, pero estabas tú allí, Señor, dispuesto a darnos esperanza. Esta noche te pido por mis amigos y hermanos que están reunidos en sus hogares, encerrados, obligados a quedarse allí. Pero nada haces tú, Señor, por casualidad, sino has permitido que conozcan tu palabra. Bendice a Ricardo, bendice a Gregorio, Señor. Bendice a todos los amigos que están por aquí. Bendice a las familias, bendice a los enfermos, bendice a los de Tulúa de Colombia. Bendice a los de Puerto Rico, Padre, a los de Londres. Para aquel día cuando vengas por segunda vez nos conozcamos, estemos contigo. Queremos dejar la oración, Señor, como nuestra forma de pedirte comunicarnos contigo. Oh Padre, te entregamos nuestro amor y ven a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, yo les invito, mañana estaremos a las 8 de la noche con la lección número 4 del programa. Si deseas quedarte con nosotros, búscanos en YouTube, dale al canal, suscríbete y podamos estar, una vez activado el programa, estar juntos. Suscríbete en el programa que tenemos allí en Adventistas del Sur de Londres, en YouTube, y aquellos que quieran conectarse por Facebook, estamos en el Facebook de la Iglesia Hispana del Sureste de Londres. Queremos agradecer a Julio por hacer posible la conexión. Donna, Dios te bendiga. Y queremos pues terminar saludando a nuestros queridos amigos y hermanos. Milton, Dios te bendiga. Yo les deseo una feliz noche y que el Señor os acompañe. Un abrazo para todos, es mi deseo y oración esta noche. En nombre del Señor, descansad, que pronto el Señor viene. Un abrazo, el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos.